Hola clase, espero que estén bien. Hoy vamos a explicar lo que sería nuestra primera clase para nuestras residencias en la escuela número 4 de San Miguel con la profesora Pogonza Graciela de la materia físico-química de tercer año. El diagnóstico del grupo va a ser el siguiente. Durante nuestras primeras observaciones pudimos identificar un grupo entre 17 y 23 estudiantes de tercer año de secundaria dentro del espacio curricular de físico-química. El clima de la clase es variable. Cuando los contenidos son comprendidos y despiertan interés, los estudiantes se muestran participativos, seguros en sus respuestas y capaces de razonar sus soluciones. Sin embargo, cuando las explicaciones se tornan abstractas o menos dinámicas, se evidencia desmotivación y uso de celulares, especialmente los grupos de aproximadamente 7 estudiantes que suelen distraerse con videojuegos durante la clase, lo cual afecta la dinámica general y requiere reiteradas intervenciones por parte del docente. En cuanto a las costumbres de trabajo, se observa que los estudiantes responden mejor cuando se incorporan actividades prácticas o experimentales, mostrando una mayor atención y compromiso cuando lo teórico se vincula con situaciones concretas y manipulables. La docente titular adopta un estilo pedagógico paciente y accesible, con disposición a repetir explicaciones y ejercicios hasta asegurar la comprensión, como se observó durante el tratamiento de reacciones químicas con óxidos. Si bien en la escuela no sabemos del todo si hay un laboratorio o no, la docente se encuentra predispuesta a traer cosas de química o de laboratorios para poder hacer de estas experiencias algo más llevadero y novedoso. Como fortaleza, el grupo muestra una capacidad de comprensión conceptual cuando se abordan los contenidos de forma contextualizada y experimental. No obstante, se detecta como una dificultad la falta de atención sostenida en actividades expositivas y la resistencia a modalidades de trabajo basadas exclusivamente en la escritura o en el registro formal. Con la docente titular y mi pareja pedagógica, empezamos a sugerir planificar secuencias que prioricen el abordaje experimental, el trabajo colaborativo y el uso de recursos visuales e interactivos, con el fin de mantener el interés y favorecer la apropiación significativa de los contenidos que estemos dando en nuestras residencias de cuarto año. Con esto empezaría nuestro plan de clase número 1, que lo denominamos calor y temperatura. El propósito de la clase es distinguir entre el calor y temperatura a partir de experiencias y observaciones. Este propósito más que nada se basa en promover la comprensión de los conceptos de calor y temperatura como fenómenos físicos diferenciados a través de la experimentación y la reflexión grupal, con el fin de que los estudiantes logren interpretar situaciones cotidianas vinculadas a la transferencia de energía térmica y el equilibrio térmico, valorando el uso del lenguaje científico en sus explicaciones. También tenemos objetivos de aprendizaje, el cual sería diferenciar los conceptos de calor y temperatura a partir de ejemplos cotidianos y experimentos, representar el proceso de transferencia de calor entre un cuerpo hasta alcanzar el equilibrio térmico, utilizar correctamente el termómetro como instrumento de medición de temperatura y analizar situaciones reales donde se evidencia la diferencia entre energía térmica y calor. Además de que valoren el trabajo colaborativo durante las actividades experimentales y de reflexión grupal. Como contenidos a enseñar, vamos a tener que dar la diferencia conceptual entre calor y temperatura, energía térmica y transferencia de calor, concepto de equilibrio térmico y también la introducción al uso del termómetro. Por lo cual a esto podemos clasificarlo en 3 partes: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Cuando hablamos de conceptuales, van a tener que entender la diferencia conceptual entre calor y temperatura, energía térmica como energía interna de los cuerpos, transferencia de calor como proceso energético, equilibrio térmico, que son las condiciones y sus consecuencias, y las unidades de medida, la temperatura en grados Celsius y el calor en joules. En los procedimentales tenemos la participación en experimentos de percepción térmica y medición, como también registros y análisis de observaciones experimentales, la utilización correcta del termómetro en diferentes contextos, la elaboración de cuadros comparativos para diferenciar conceptos y la resolución de consignas basadas en situaciones cotidianas. Como también las actitudinales, en donde tenemos la valoración del trabajo colaborativo durante las actividades experimentales, la curiosidad científica frente a fenómenos térmicos o cotidianos, el respeto por las ideas y contribuciones de los compañeros, la responsabilidad en el manejo del material durante las experiencias y el interés por comprender y utilizar el lenguaje científico apropiado. Entonces, a partir de ahora empieza lo que es el inicio de la clase, en donde la clase va a comenzar con una situación disparadora,
para empezar a activar sus ideas previas, en donde se va a escribir en el pizarrón lo siguiente: ¿es lo mismo el calor que la temperatura? Esta parte es importante porque va a invitar al curso para que puedan interactuar de forma oral entre pares y con el docente a cargo. El objetivo va a ser detectar concepciones previas y generar una curiosidad sobre la diferencia entre calor y temperatura. En donde los docentes a cargo, para continuar con el diagnóstico, les van a repartir unas copias en donde van a tener que leer unas ciertas afirmaciones y empezar a debatir entre ellos si son correctas o no. En donde esperamos de que los estudiantes se confundan entre los conceptos de calor y temperatura, como por ejemplo de que termómetro mide calor. Luego de darles un tiempo para que logren reflexionar las posibles respuestas, el docente les va a solicitar que en grupos o de forma individual puedan responder si creen que son verdaderas o falsas y que puedan justificarlas en sus carpetas. Luego de unos minutos, el docente solicitará que en forma oral puedan participar con sus respuestas e irá copiando en el pizarrón las posibles respuestas que entre estudiantes hayan copiado en sus carpetas para poder participar y aportar con la clase. Luego de esta actividad, el docente va a preparar una actividad experimental demostrativa, por lo que va a escribir en el pizarrón como nuevo título: ¿qué está más caliente? Por lo que vamos a empezar con la actividad número 2. Esta actividad consta de ciertos materiales, pero también permite contrastar diferencias entre lo que es la percepción humana y los contenidos a desarrollar posteriormente. Como primera parte, los materiales van a ser 3 recipientes donde entra una mano, en los cuales van a ser vasos. Vamos a llevar agua fría, agua caliente y agua ambiente, y unas toallas o servilletas de papel. En donde en una mesa se colocarán los 3 recipientes con agua a diferentes temperaturas sobre la mesa, uno con agua fría, otro con agua tibia y el tercero con agua caliente. No tiene que estar hirviendo. Luego se va a invitar a los estudiantes, a 2 por el momento. Uno va a colocar una mano dentro del recipiente con agua fría y el otro estudiante lo puede hacer con el agua caliente. Y deberán mantenerlo así durante unos segundos. Luego, ambos van a quitar las manos de sus respectivos recipientes y las van a sumergir en el recipiente del medio, que va a estar con el agua tibia. A lo que el docente les va a preguntar: ¿qué sienten cada uno? ¿Les parece que el agua del medio está más caliente o fría? Como posibles respuestas, los estudiantes notarán sensaciones diferentes. Quienes tenían la mano en el agua fría sentirían que el agua tibia está caliente, y quien tenía la mano en el agua caliente, cuando pone la mano en el recipiente del medio, la sentiría fría. Este procedimiento puede repetirse varias veces con distintas personas o estudiantes mientras se dan intercambios orales entre pares y docentes. Pero en general se espera que asocien estos tipos de experimentaciones con las palabras calor o frío. Luego de la participación de los estudiantes, el docente va a comenzar con la institucionalización de los conceptos experimentados hasta el momento, en donde se van a copiar en el pizarrón los siguientes conceptos: temperatura, la energía térmica, el calor y el equilibrio térmico. En donde el docente le pedirá a cada uno de los estudiantes que vayan copiando en sus carpetas los conceptos en el pizarrón, y se procederá a explicar de forma oral cada uno de estos conceptos. En la explicación se irá consultando al grupo de estudiantes si comprendieron el contenido para ir explicándolos de otra manera o usar diferentes ejemplos para que puedan asociar mejor la información. Como un pequeño dato para aclarar, en nuestra clase tenemos 2 horas y en la mitad de esas 2 horas tenemos un recreo. Así que es muy probable de que en la actividad 3 o incluso antes de comenzar se alcance el horario del mismo, por lo que esta actividad podría trabajarse antes o después del mismo. Luego comienza la actividad 3, que es un análisis de la experiencia, en donde se pone a reflexión lo que ocurrió en la actividad anterior mediante una guía de preguntas en las que van a llevar a reflexionar el contenido visto hasta el momento para los estudiantes, en donde los docentes copiarán en el pizarrón una guía de preguntas en donde ellos van a poder responderlo en sus carpetas. Las preguntas son: ¿qué es lo que cambia entre cada recipiente con agua? ¿Qué está ocurriendo con la energía térmica entre el agua y nuestras manos? ¿Por qué nuestros compañeros sienten cosas distintas al tocar el recipiente en el centro si el agua es la misma? Y la última: ¿en qué sentido se transfiere el calor en cada caso? Por lo cual tenemos respuestas esperadas. La primera podría ser que posiblemente algún estudiante continúe estableciendo diferencias entre recipientes con la palabra como caliente, frío, tibio o natural,
aunque después de la explicación sea posible que una gran parte refiera a diferencias entre la temperatura. Como posible respuesta de la 2 sería que es esperable que respondan que hay energía moviéndose de un lugar a otro. La tercera respuesta podría ser que posiblemente realicen alusiones a temperaturas de las manos de cada participante. Y la cuarta sería que esperan que identifiquen qué mano tiene mayor temperatura a la hora de sumergirla en el recipiente con agua a temperatura ambiente. Como actividad de refuerzo, se va a hacer una breve demostración adicional en donde el objetivo de este apartado va a estar dirigido a que los estudiantes observen cómo se transfiere el calor hacia un termómetro y cómo éste indica temperatura. Para eso se van a utilizar el termómetro con agua fría y luego con agua caliente, observando el aumento de nivel del líquido termométrico. Luego de la explicación y de darles un tiempo de copiar sus respectivas respuestas en cada carpeta o de corregirlas, el docente va a hacer una puesta en común de forma oral y con ayuda del pizarrón mediante el siguiente cuadro comparativo, en donde tenemos 3 columnas. En la primera va a estar el aspecto, en la segunda el calor y la tercera la temperatura, con sus respectivas 5 filas. En la primera va a estar la naturaleza, en la segunda si se transfiere o posee, en la tercera la unidad, en la cuarta el instrumento de medición y en la quinta un ejemplo cotidiano. Una vez que hayan copiado este cuadro en sus carpetas, el docente va a entregarles una fotocopia con una serie de preguntas a modo de integración de los contenidos y de la experimentación de la clase. Esta actividad consta de 5 preguntas, la cual la primera dice qué diferencia existe entre calor y temperatura, en la segunda por qué dos personas pueden sentir distinta temperatura al tocar el mismo objeto, en la tercera qué ocurre cuando un cuerpo caliente se pone en contacto con otro frío, en la cuarta cómo se llama el momento en el que ambos cuerpos alcanzan la misma temperatura y la quinta comenta un ejemplo donde se transfiera calor de un cuerpo a otro. Acá tenemos respuestas esperadas, en donde esperamos que los estudiantes, la mayoría, puedan comprender y lograr responder las consignas mediante la implementación de los conceptos explicados anteriormente, en donde posiblemente una minoría pueda continuar confundiendo conceptos, aunque se estará al pendiente para brindar una explicación necesaria con diferentes ejemplos si lo fuese necesario. Y mientras los estudiantes trabajan, el docente va a recorrer el aula asistiendo dudas, promoviendo el uso correcto del vocablo científico y aclarando aquellas dudas que existan en el momento. Como cierre de la clase, el docente va a retomar las ideas del inicio y va a preguntar si ahora cambian sus respuestas sobre las afirmaciones iniciales que estaban en el comienzo. Y se dejará como tarea domiciliaria para la próxima clase buscar 3 ejemplos de la vida cotidiana donde se evidencien una transferencia de calor. Y así sería nuestra primera clase en las residencias de la escuela número 4 de San Miguel. Para el próximo video vamos a empezar con un diagnóstico de qué fue esta clase, explicando si en verdad funcionó los que son los recursos o los contenidos que dimos y la metodología, para empezar a hacer de este procedimiento de clases algo más significativo y procedimental. Muchas gracias.